Viven al límite de la ciencia y la supervivencia. Estos chimpancés no viven rodeados de exuberantes bosques tropicales, sino en parajes más áridos de bosques yermos en la sabana abrasadora. Es un paisaje similar al que vio a nuestros ancestros dar sus primeros pasos para evolucionar en humanos. Estos chimpancés hacen cosas sorprendentes. Disfrutan de un baño a media tarde, se refugian en cuevas y cazan mamíferos con lanzas. ¿Qué pueden contarnos sobre nuestros orígenes y sobre nosotros? Tras el dramático rescate de un pequeño, la antropóloga Gil Pruetz y sus chimpancés están redefiniendo el concepto de simio y de humano. Chimpancés, casi humanos. Son casi las 12 del mediodía en las tierras secas de Senegal, África. Las temperaturas superan los 45 grados centígrados a la sombra. Este es un lugar donde ningún primate en su sano juicio, ni mono ni humano, elegiría vivir. Pero ellos no tienen opción, como quizás tampoco la tuvieron nuestros ancestros. La antropóloga Gil Pruetz lleva despierta desde el alba para seguir pacientemente a uno de los primates más sorprendentes del mundo. Tarea a la que ha dedicado ya 9 años. Estos chimpancés son objeto de una ambiciosa investigación. Elegí Fongoli como lugar de estudio porque es distinto a cualquier otro lugar en el que habiten los chimpancés. Los árboles escasean. Básicamente hay bosques y pastos, por eso sabía que habría diferencias significativas en el comportamiento de los primates. Pero no me imaginaba que habría tantas diferencias. Algunas de las cosas que Gil ha visto aquí han revolucionado el estudio de los primates y de nuestros ancestros, los homínidos. Todo empezó hace 5 o 7 millones de años, cuando el mundo se empezó a enfriar, a secar, y las vastas selvas pluviales del centro de África empezaron a disminuir. En ciertos lugares, la misteriosa criatura de la que provienen chimpancés y humanos, nuestro último ancestro común, debió tomar una decisión: ir en busca de la selva o dominar una vida más dura en la que el bosque se convirtió en un lugar como este. A lo largo de millones de años siguieron caminos separados, uno sobre los nudillos y el otro, por motivos que aún hoy siguen creando controversia, de pie. Aquí, los chimpancés hacen cosas de chimpancés y no se espera que sepan hacer cosas como refugiarse en cuevas. Es excepcional ver chimpancés en cuevas, pero aquí, en Fongoli, es algo habitual. En las cuevas, la temperatura es de 6 grados menos que incluso en el bosque. En un lugar como Fongoli, donde la supervivencia es muy extrema, 6 grados son una gran diferencia. Con solo sentarte en la boca de una cueva, puedes saber lo que pasa en la comunidad de chimpancés. Por ejemplo, puedes predecir quién es el macho dominante. Cuando Yopakon llegue, hará lo posible para hacerse un hueco en la cueva. Se producen grandes peleas en las que cuando Lupen, un macho joven, se enfada y lanza cosas a la cueva, los demás machos salen corriendo.
La escena recuerda a una película de serie B, de aquellas que contaban cómo era la vida de los primates. Sin embargo, podemos aprender una lección muy valiosa sobre nosotros. Demuestra lo importante que puede ser el ambiente en cuanto al comportamiento en situaciones como esta. También es interesante porque recuerda a los primeros humanos que seguramente usaron las cuevas para resguardarse. Ahora que todos se han calmado, una madre y su hija se preparan para dormir la siesta en la cueva. Es prácticamente un milagro que las dos estén vivas y sigan juntas. Amy, de 1 año, juega con palos mientras mamá tía descansa. Sin embargo, esta pacífica estampa de madre e hija parecía algo imposible después de los tremendos sucesos de hace varios meses. La peor pesadilla de Jill empezó a principios de 2009. Su jefe de proyecto vio a una cría de chimpancé en la ciudad. Lo más seguro es que fueran a comerciar con ella. Para cuando Jill, horrorizada, volvió a Fongoli desde Estados Unidos, su equipo ya había logrado convencer a los lugareños para que les devolvieran a la cría. Jill y su equipo estaban decididos a devolverla a la naturaleza, algo que solo sería posible si la madre seguía viva, porque normalmente matan a las madres cuando les arrebatan a sus pequeños. Jill debía encontrar a los chimpancés y rápido. Iba caminando no muy lejos de aquí y no escuché a los chimpancés, pero de repente vi a Karmoko. Fue lo mejor que nos podía pasar. Avisé a Johnny por radio y le dije, los chimpancés están aquí. Después vi que tía no tenía la cría. Fue entonces cuando supieron que su cría era Amy y que aún había esperanza. Rápidamente le devolvieron la cría a los chimpancés. Metieron a la cría en un saco y la llevaron hasta un lugar desde el que pudiera subirse fácilmente a un árbol en el que comían los chimpancés. Un joven huérfano muy inteligente llamado Mike los vio. Mike es muy curioso y le gusta mirar a la gente más que a los demás. Así que nos vio y se nos quedó mirando. Nos retiramos y la pequeña se quedó en el saco. De repente, Mike subió por la colina y se levantó como se levantan los chimpancés cuando quieren que los pequeños vayan con ellos. La pequeña lo miró y saltó a sus brazos. Él la cogió al mismo tiempo y se abrazaron. La pequeña emitió un gritito de emoción. Y Mike fue inmediatamente al árbol. Y tía en aquel momento ya había bajado del árbol y Mike le dio a Amy a tía y la abrazó. Después todos los chimpancés se acercaron a ver a Amy y no pude ver lo que pasó, pero lo que sí pude escuchar fueron gruñidos de agradecimiento de Amy a los demás chimpancés. Y Johnny y Michael volvieron a Kedugu. Sin embargo, ese fue solo el principio del milagro. Tía resultó herida en el incidente. Sufría mucho por sus heridas y no podía cargar con su cría. Mike fue al rescate de nuevo y se hizo cargo de ella durante 2 días para que tía recuperase las fuerzas. Es una muestra de altruismo, una cualidad asociada solo a los humanos. Por lo que sabemos, Mike y tía no están relacionados. No es algo que un macho adolescente desemparentado haga normalmente. Creo que a muchos niveles este incidente con Mike, tía y Amy es algo que debería hacer replantearnos la forma en la que nos definimos y nos diferenciamos de los animales.
Sin embargo, este es solo el principio de cómo los chimpancés de Fongoli han redefinido su especie y la nuestra. Las lluvias llegan tarde este año y acrecientan el misterio de los chimpancés y los humanos. Independientemente del calor, siguen siendo chimpancés, sobre todo los más jóvenes, por lo que siempre hay un momento para las travesuras y para que los machos adultos demuestren de qué están hechos. Sin embargo, las hembras de Yil han revolucionado la comunidad científica porque han vuelto a igualar a los humanos. Saben cazar con lanzas. Esta es su presa. Los gálagos son pequeños primates que cazan por la noche, pero se refugian en los bosques durante el día. Esta es Tumbo, la estrella de la caza con lanza y la némesis de los gálagos. En 2007, grabaron a Tumbo después de haber metido un palo afilado en un agujero en un árbol. Después, se sentó para disfrutar de un delicioso plato de gálago que había matado con un arma de su invención. Fue un momento increíble. Fue un momento muy significativo. Es impresionante que los chimpancés de Fongoli cacen con armas. Jamás me lo habría imaginado. De hecho, es un rasgo que utilizamos para definir a nuestra especie. La reacción a la noticia del uso de herramientas para cazar por parte de los chimpancés generó mucha expectación y cierto escepticismo. Es fascinante que en Fongoli cacen con lanzas. Cuando me enteré me sorprendí muchísimo. Es decir, es increíble que fabricasen la lanza y luego la usasen para cazar. Son dos aspectos muy importantes de la evolución humana. Antes de este descubrimiento, esta actividad, utilizar un arma para matar a una presa, era algo que se asociaba solo al comportamiento humano e incluso era uno de los rasgos definitorios de los humanos. Otros no sabían cómo definir este comportamiento y no lo consideraban cazar. Básicamente es lo que pasa cuando ves un agujero y metes algo dentro para ver qué sale. Los chimpancés lo hacen constantemente. Para mí, cazar es ver un animal e ir a por él. Por su parte, las observaciones de Yil la llevaron a creer que esto sí era cazar y no nacía de la simple curiosidad de estos animales. Esto no es lo que hacen los chimpancés en Fongoli. La mayoría de las veces buscan incapacitar a su presa. Golpean con el palo vigorosamente, que de hecho yo he descrito como un comportamiento similar al que observamos en la escena de la ducha de la película Psicosis. ¿Acaso nuestros ancestros cazaban así, con lanzas de madera? Como la madera rara vez se fosiliza, las posibilidades de encontrar estos restos son ínfimas. La idea de que utilizasen estas armas es cuando menos tentadora. Sin embargo, los chimpancés de Yil nos abren una ventana al pasado de 5 a 7 millones de años. La duda de que las hembras de Yil solo jugueteaban con el palo es frustrante. Yil ha seguido a los machos hasta aquí para evitar que las hembras se acostumbren a la presencia humana, y sobre todo después del secuestro de Amy. Aún así, aún no ha logrado capturar una secuencia de caza completa en vídeo, de momento. Obviamente, los chimpancés de Fongoli no son conscientes de la naturaleza radical de los actos de su vida diaria. Su empatía, el uso que hacen de las cuevas, sus prácticas de caza con lanza son solo el principio de su extraordinaria historia. El día de Yil empieza cuando apenas ha salido el sol. Se levanta antes que los chimpancés para estar con ellos cuando amanezcan. Cada día Yil y su equipo
eligen a un macho y lo siguen para no acostumbrarse a estar con las hembras con pequeños. Hembras las que cazan. Ella y su equipo ya las han visto cazar con lanza la friolera de 90 veces. Además, han visto chimpancés jóvenes e incluso adolescentes empezar a jugar con ellas. Hoy, Jill sigue a Mike, el héroe de la tragedia de Tia y Amy. Pero si hubiera llegado un segundo antes, habría logrado capturar a Mike con las manos en la masa. Sin embargo, ya ha desaparecido y ha dejado la lanza clavada en un agujero en un árbol. Lo que pasa es que Mike ha dejado su lanza clavada en un árbol, algo que sucede en 1 de cada 10 casos. Johnny me la ha ido a buscar porque es un gran escalador. Johnny Dondocante, el jefe de proyecto de Jill, es un escalador experto y un observador de chimpancés de primera. Tírala. Mike ha fabricado esta lanza. Es más corta de lo normal, así que igual era de este tamaño. Es sólida y esto es lo que utilizó para rebuscar en el agujero. A principios de este año, Jill grabó a Fanta, una hembra de 4 años practicando la caza con lanza, lo que nos da la oportunidad de ver lo que hacen las hembras adultas. Sin embargo, hasta el momento, los jóvenes no parecen dominar la técnica. A veces, Jill se encuentra con lo que parece ser la escena de un crimen. Hoy han encontrado una lanza con pelo de una víctima potencial. Sí, es pelo de gálago. Sí, son mechones. Se ve que han modificado la punta. Más adelante encuentran más pruebas de la matanza. La mandíbula de un gálago. La carne es un alimento muy preciado, sobre todo para las hembras. Los machos cazan las presas con las manos y no suelen compartir la carne. Así que las termitas, la fuente de la que obtienen las proteínas, es otro de los iconos del estudio de los chimpancés. La pequeña Amy está casi recuperada de su secuestro y no parece estar muy interesada en el nido de las termitas. Sin embargo, su prima mayor, Teva, de 2 años, observa atentamente los movimientos de los adultos. Aunque coger termitas es una actividad muy común, cada grupo de chimpancés tiene su propia técnica que forma parte de sus tradiciones y culturas. ¿Cultura de los chimpancés? Parece un oxímoron. Para nosotros, la cultura son los logros obtenidos en arte, historia y ciencia. Sin embargo, en términos antropológicos, la cultura es la transmisión de conocimientos de una generación a otra. La pequeña Teva se esfuerza por dominar una de las grandes artes de su cultura, tanto si es consciente como si no lo es. Normalmente cuesta unos 4 o 5 años dominar esta técnica, pero hoy ha conseguido un gran logro. La idea de la cultura de los primates, antaño considerada radical, está cada vez más aceptada por la comunidad de los primatólogos. Los chimpancés en África utilizan diferentes técnicas para abrir nueces y frutas. Unos utilizan trozos de madera, otros piedras. Los chimpancés de Fongoli abren los frutos del baobab golpeándolos con piedras o árboles.
Los asaltos a los nidos de hormigas y termitas son muy habituales. Los chimpancés de algunas comunidades comen plantas medicinales cuando están enfermos y ahondan en el concepto de que aunque estén malas, las medicinas te hacen encontrarte mejor. Igual que en las culturas humanas, muchas tradiciones son sociales. Cuando se desparasitan, los chimpancés se cogen de las manos mientras se inspeccionan en busca de parásitos. Una de las cosas más sutiles e interesantes de su comportamiento sucede cuando comen hojas. Las mordisquean de una forma concreta para producir un sonido característico y así llaman la atención de los demás. Sin embargo, significa cosas diferentes en lugares diferentes. En algunos sitios es para llamar la atención de las chicas. Aquí en Fongoli es para disuadir a los machos y evitar que se acerquen a sus árboles, mientras ellas disfrutan de su manjar. Ahora mismo se están exhibiendo, pero también están emocionados porque están comiendo. Los chimpancés se emocionan con todo. Aquí en Fongoli, partir hojas lleva a terribles rabietas. Las tradiciones pasan de padres a hijos. Mantienen un flujo de información del que solo parecíamos capaces los humanos. Hasta hace relativamente poco, nadie sabía a cuántas generaciones se remontaban las prácticas culturales de los chimpancés, sobre todo en el uso de herramientas. Durante mucho tiempo, los investigadores asumieron que los chimpancés habían aprendido a usar las herramientas viendo a los humanos. Más tarde, en otra parte de África, los investigadores decidieron hacer algo radical, indagar en la arqueología de los simios. Y aquí fue donde cambió todo. En el bosque de la Costa de Marfil, los primatólogos llevan décadas viendo cómo los chimpancés utilizan piedras de granito para romper frutos sobre piedras. Recientemente, el primatólogo Christophe Bouche y el arqueólogo Julio Mercader decidieron empezar a cavar en busca de otras herramientas para abrir frutos. Era la primera vez que se aplicaba la arqueología a los simios y encontraron lo que buscaban en sedimentos de 4.300 años. Esos son más de 200 generaciones de una edad de piedra de los chimpancés, lo que demuestra que los chimpancés no pudieron haber copiado la fabricación de herramientas de los humanos, porque en aquella época no había asentamientos humanos en el bosque. Sin embargo, algunos ven esto como prueba de una posibilidad más sorprendente aún. El uso de herramientas se remonta al momento en el que los humanos y los chimpancés se separaron. Utilizan herramientas de piedra. Los humanos también hemos usado herramientas de piedra, así que es un comportamiento compartido. Y si nos remontamos aún más, puede que lleguemos al mismo ancestro común. Ahí está la clave. No hay rastro de las herramientas de piedra fabricadas por humanos como estas hasta hace 2,5 millones de años. Nuestro ancestro común podría haber vivido hace 5 o 7 millones de años. ¿Dónde están las herramientas que cubren esos 4 millones de años? Harris piensa que están ahí, pero que no las hemos reconocido porque parecían piedras normales. Por eso ha encomendado a sus estudiantes que copien el uso de las herramientas que utilizaban los chimpancés en el laboratorio, con la esperanza de crear una herramienta claramente distinguible de las piedras comunes. Se ve claramente que deja una marca o un diente en la roca, que es muy diferente de la superficie de la roca que tengo delante.
Una vez creado el patrón de las marcas, empiezan a buscar en yacimientos de fósiles donde encontraron a nuestros ancestros, con la esperanza de encontrar las piedras que reescribirán nuestra prehistoria. Es un trabajo muy novedoso. Estamos en un momento clave de los estudios en este campo. Estoy convencido de que vamos a encontrar estas herramientas. La idea de que el uso de herramientas empezó antes de lo que creemos es compartida por muchos científicos. Un día encontraremos asentamientos como los que analizó Mercader en África y demostrarán que los Australopithecus utilizaban herramientas de piedra. Sin lugar a dudas, el uso de herramientas se remonta al último ancestro común. Los antropólogos Cricket Sands y David Morgan han dedicado una década al estudio de los chimpancés en el remoto triángulo Bulalubo, en la República del Congo. Han colocado cámaras alrededor de los nidos de termitas para grabar a los chimpancés usando las herramientas. Las imágenes que grabaron los dejaron sin palabras. Independientemente de lo mucho que escondieran las cámaras los científicos, los chimpancés sabían que estaban ahí y utilizaban herramientas para explorarlas. Aunque lo más sorprendente fue el descubrimiento de que los chimpancés de Bulalubo no solo utilizaban herramientas, tenían todo un kit, lo que nos unía aún más a los simios. Después de seleccionar palos más finos y más gruesos, los llevaban con ellos al nido de termitas y los utilizaban secuencialmente. Cogían los palos con las dos manos y a veces levantaban un pie para meterlo. Después de crear un túnel hasta el nido, sacaban el palo y lo olían para ver si habían matado alguna termita. Y si lo habían hecho, cogían el palo más finito, lo metían en el túnel y extraían las termitas. Los chimpancés de África Oriental son muy golosos y sus herramientas para extraer la miel son aún más sofisticadas si cabe. De hecho, un investigador descubrió que utilizan aproximadamente 5 herramientas para sacar la miel. Utilizan una grande para abrir la colmena. Una vez la tienen bien abierta pero no pueden meter las manos, meten otro palito para investigar. O meten uno más grande para abrir el nido aún más. Lo importante es que usan las herramientas una detrás de la otra. Es muy emocionante. Cuando un chimpancé crea distintas herramientas, las lleva hasta el lugar en el que están las termitas o la miel y las usa para propósitos diferentes, lo que demuestra una capacidad de planificación y deliberación muy sofisticada. Tradicionalmente, esta capacidad se había asociado únicamente a los humanos. Lo que demuestra el kit de herramientas es que la mente del chimpancé no responde directamente a un problema inmediato, sino que es más creativa. Así que lo que vemos es la prueba de una habilidad cognitiva relativamente avanzada. Para Jill, las imágenes de Cricket y Dave fueron toda una revelación. Y ahora busca pruebas de que sus chimpancés tienen comportamientos similares. Sin embargo, aún no tiene el vídeo clave de las extraordinarias habilidades de sus chimpancés. Una caza completa, desde la fabricación de las herramientas a la matanza de la presa. El horizonte se está oscureciendo, lo que indica la proximidad de la temporada de las lluvias. Durante las próximas semanas tendrá la mejor oportunidad de capturar a sus amazonas cazando. Algunas semanas más tarde de lo habitual, los cielos se abren y bañan la sabana de Fongoli con viento y lluvia. El agua cambia el paisaje
y activa el verde dormido de los bosques y los árboles. Avanza como una fuerza alienígena por las selvas secas. Y un lugar muy especial empieza a llenarse de agua. Jill tiene una buena idea de dónde pueden estar los chimpancés. Después de 6 meses de un intenso calor, todos tienen ganas de darse un buen baño. Este es el abrevadero de Sokoto, un lugar donde los chimpancés de Fongoli insisten en romper más convencionalismos. El primero en llegar es un macho joven. Va a aprovechar la oportunidad para darse un baño, porque en cuanto lleguen los machos mayores, lo enviarán a la piscina para niños. Cada uno tiene sus gustos a la hora de darse un baño. Está la clásica práctica de meter un poco el pie, claro. Durante mucho tiempo se pensó que los chimpancés tenían hidrofobia, que le tenían miedo al agua. Tras estudiar a los chimpancés durante décadas, sabemos que no a todos les da miedo el agua, pero es cierto que no les gusta. En Fongoli les encanta el agua. A Frito, un joven especialmente travieso y uno de los favoritos de los investigadores, le encanta. Frito intenta meterse en el agua y los machos adultos no lo van a dejar entrar mientras estén ellos. Puedes pasarte horas sentada aquí y siempre hay movimiento. Es algo que no se te ocurre cuando piensas en chimpancés. Es increíble que les guste el agua. Mientras los chimpancés de Jill disfrutan de su baño de un modo muy humano, debemos preguntarnos, ¿qué distingue a los chimpancés y a los humanos? Durante años, el mito del hombre fabricante de herramientas, cazador y creador de cultura se ha ido disipando. El hombre pensador es otro mito. Pero nuestro cerebro llegó millones de años después de que nos separásemos de los simios. Según los fósiles, aparte de algunas diferencias en los dientes de los homínidos, solo queda una diferencia: la humanidad se levantó. Los primeros homínidos, o Australopithecus, seguramente se hubieran sentido como en casa en un lugar como Fongoli. En cierto sentido, el Australopithecus se parecía mucho al chimpancé, pero andando erguido. La cabeza era diferente, su cara era más corta. Había ligeras diferencias en las proporciones de sus extremidades, pero tenían el tamaño de un chimpancé. Si vieras un chimpancé erguido, lo confundirías con un Australopithecus. Pero ¿por qué andar erguidos? La cuestión ha suscitado el estudio de la evolución durante décadas y ha llevado a múltiples respuestas. Existen muchas teorías. Hay tantas teorías como paleoantropólogos. Y por eso el estudio de Fongoli es tan importante. En un lugar similar, nuestros ancestros humanos se erguieron y dieron sus primeros pasos para convertirse en humanos. Una de las primeras teorías del bipedismo afirmaba que nos levantamos en las verdes llanuras del Serengeti para ir a perseguir a las presas. Pero obviamente no fue así. Los descubrimientos de los primeros homínidos indican que no eran capaces de derribar a grandes animales y que vivían en bosques como Fongoli y no en la sabana. Aún así, buscar comida aquí implica un largo viaje. Caminar es sorprendentemente eficaz a bajas velocidades, mucho más que el paso lento a 4 patas de los chimpancés o de nuestro último ancestro común. Levantarse debió ser una cuestión de ahorrar energía.
Como el bipedismo se da durante los enfrentamientos entre machos, algunos han propuesto que su origen cumplía una función social: intimidar a otros machos o hacerse el macho delante de las hembras. O para tener las manos libres para traer comida a las hembras que se quedaban con las crías. En Fongoli, Jill ve cómo se levantan para recoger comida del suelo y de las ramas bajas de los árboles. Es una forma de comer en la sabana que es completamente inútil en la jungla, donde hay frutas que crecen a 25 metros de altura y tienes que escalar para cogerlas. Hay quienes afirman que esa idea fue la precursora del bipedismo. La ventaja de un bípedo frente a un cuadrúpedo es que el bípedo puede alcanzar cosas que un cuadrúpedo no puede. En los árboles bajos, donde la fruta está cerca del suelo, se puede coger la fruta con las dos manos. Sin embargo, hay un problema. Durante millones de años, nuestros primeros ancestros aún tenían manos y hombros adaptados para subir a los árboles. Según esta hipótesis, los machos debieron monopolizar la forma fácil de alimentarse, comer del suelo, lo que obligó a las hembras y a los chimpancés más jóvenes a comer de las ramas bajas y conseguir su propia fruta, lo que ayudó a conservar la anatomía para escalar de nuestros ancestros. Y ponerse de pie en los árboles, algo que los chimpancés hacen constantemente, debió de ser la clave a la hora de definir su anatomía. Sin embargo, la cuestión sigue dando mucho que hablar. El agua del abrevadero de Fongoli nos sugiere otra posibilidad. Para otros científicos, el agua fue lo que nos hizo andar. A medida que el clima fue siendo más seco y el bosque disminuyó, el agua debió de empezar a escasear. La idea es que nuestros ancestros tuvieron la suerte de encontrarse en una zona que permaneció húmeda, a pesar de que el clima en general era cada vez más seco y los bosques estaban desapareciendo. Al aventurarse en el agua, debieron de encontrar una fuente nutritiva como, por ejemplo, las raíces de las plantas acuáticas. Caminar por el agua en su busca o tener que ir al otro lado debió desencadenar la necesidad de erguirse. Creo que tanto tener que andar por el agua y buscar comida dentro del agua estimulan la imaginación. Pero sobre todo, buscar comida en el agua, donde tienes que estar de pie, y sacar esa comida tan deliciosa que sale del barro. Caminar por el suelo, caminar por los árboles, caminar por el agua. Puede que nunca sepamos qué nos llevó a ser bípedos, pero dado que es una característica distintiva de nuestra especie, lo seguiremos intentando. Aún nos queda la cuestión de la caza. Por fin, un día lluvioso, Jill y sus estudiantes vieron esta sorprendente escena. Es Bilbo. No es ni una hembra, ni un adolescente. Es un macho de 25 años cazando. Ataca el agujero con un palo afilado una y otra vez. La violencia de sus golpes resuena por todo el bosque. Después, parte la rama y mete la mano para sacar su premio. Hoy comerá gálago.
Las imágenes son algo temblorosas, pero la intención está clara. El simio ataca y mata con un arma. A lo largo de 3 años, Gill ha visto cómo la caza con lanza ha pasado de hembras adultas a sus crías y ahora a los machos adultos. Seguramente ha sido testigo del nacimiento de una nueva tecnología encabezada por las hembras de Fongoli. Gill se está preparando para dejar Fongoli hasta la próxima investigación, en la que los chimpancés superen otra barrera científica entre simios y humanos. En uno de sus últimos paseos, Gill se encontró con una de las escenas más sorprendentes de los últimos 9 años. Son Nickel con una lanza y su cría Teva. A Teva no le importaría jugar con la lanza, pero mamá tiene otra idea. Nickel golpea un agujero donde ya ha cazado antes y ha dejado otras lanzas. Después, deja la lanza en el agujero y deja que la pequeña Teva ocupe su lugar. Teva empieza a probar suerte con la lanza. Al final consigue romperla. Después, sorprendentemente, Nickel se fabrica otra herramienta e intenta dársela. Teva no la quiere. Así que Nickel la deja en el agujero para futuras lecciones. Teva no tarda en volver a intentarlo y esta vez lleva su lanza. ¿Nickel le está enseñando a Teva a cazar? Ahora mismo están revolucionando la ciencia. Supuestamente los humanos son los únicos que enseñan activamente. Las crías de chimpancé deberían aprender por imitación. ¿Por qué las hembras son mejores cazadoras y mejores alumnas y las mejores a la hora de incorporar innovaciones tecnológicas? Puede que no tengan opción. Los machos son los dominantes. Con su tamaño y su fuerza lo monopolizan todo, sobre todo la comida. Así que tal vez por eso, las hembras se ven obligadas a innovar, a ser creativas, sobre todo en un ambiente tan complicado como Fongoli. Todo esto nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Qué nos dicen las hembras cazadoras de Fongoli sobre nuestros orígenes? ¿Puede que las hembras desarrollasen la tecnología de nuestros ancestros? ¿Fueron ellas las que innovaron, fabricaron y dominaron las herramientas de la muerte? Es muy probable, basándonos en los datos de chimpancés de Fongoli y en otras partes, que las hembras del Australopithecus utilizasen más las armas y fueran más creativas en su uso que los machos. Revoluciona las antiguas ideas de que el uso de herramientas era cosa de machos, que solo cazaban los machos. De hecho, demuestra que eran las hembras las que cazaban. El verano llega a su fin y la comunidad de Fongoli florece. Frito, el joven amante del agua, hace sus trucos. Mike, a punto de entrar en la madurez,
se está convirtiendo en todo un macho. Tumbo, la cazadora estrella de la sabana, ha tenido su primer hijo, un macho llamado Sai. Y contra todo pronóstico, la pequeña Amy vive feliz tras su secuestro y rescate. Su madre y ella son inseparables. De todos los hallazgos científicos, el rescate será lo que más recuerde Jill. No creo que haya un momento más impresionante que el momento en el que devolvimos la cría a su madre. Seguramente será uno de los momentos más importantes de mi vida. La investigación de Jill casi ha terminado. Los chimpancés de Fongoli seguirán rompiendo barreras con sus habilidades. ¿Con qué nos sorprenderán ahora? ¿Seguirán uniendo el precipicio que separa a simios y humanos? Una cosa está clara. Aún tienen mucho que contarle a Jill y nos han dejado con muchas dudas por resolver.